Nicole observaba el atardecer desde la ventana de su habitación, una escena que había comenzado a volverse rutinaria en los últimos meses. La suave brisa que entraba por la ventana apenas lograba distraerla de los pensamientos que rondaban su mente. Hacía 6 meses que sus padres habían fallecido en un trágico accidente automovilístico, un evento que había cambiado su vida de manera irrevocable. Antes del accidente, su vida era lo más cercano a la perfección. Vivía en una casa grande, con padres amorosos que la apoyaban en cada uno de sus proyectos. Estaba en su último año de universidad, pensando en su futuro con ilusión. Pero todo se esfumó en un instante. Un mal giro del destino, y ahora Nicole estaba viviendo con su tía Lorena, en una casa que, aunque cálida y acogedora, nunca sentiría como su verdadero hogar. Lorena era la hermana menor de su madre, una mujer que siempre había sido una figura casi inalcanzable para Nicole. A sus 47 años, su tía seguía conservando una belleza que deslumbraba a cualquiera que la viera. Su piel, impecable y tersa, no mostraba signos evidentes del paso del tiempo, y su cabello castaño, siempre perfectamente peinado, caía en ondas suaves hasta sus hombros. Lorena había vivido su vida con una independencia envidiable, enfocada en su carrera como galerista y manteniendo relaciones ocasionales, pero siempre cuidando de no atarse a nadie. A pesar de su carácter fuerte y decidido, Lorena había acogido a Nicole con los brazos abiertos cuando sus padres fallecieron. Sabía que la transición sería difícil para su sobrina y había hecho todo lo posible por suavizar el dolor. Sin embargo, ambas sabían que la pérdida era demasiado grande como para curarse rápidamente. En las primeras semanas, Nicole pasaba horas encerrada en su habitación, apenas interactuando con Lorena. La tristeza la consumía, y el duelo era una nube oscura que no parecía disiparse. Lorena respetaba su espacio, pero también se aseguraba de estar ahí cuando Nicole la necesitara. Le preparaba sus comidas favoritas, le traía té caliente por las noches, e incluso la acompañaba a algunas sesiones de terapia cuando Nicole no quería ir sola. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Nicole se animó a hablar de lo que sentía. «Tía, a veces siento que nunca voy a superar esto», dijo, con la voz apagada y la mirada fija en el cuchillo que sostenía mientras cortaba las verduras. «Es como si estuviera viviendo en una pesadilla, y no sé cómo despertar». Lorena, siempre serena, dejó lo que estaba haciendo y se acercó a Nicole, colocándole una mano suave sobre el hombro. «Cariño, nadie espera que lo superes de la noche a la mañana. Perder a tus padres es una de las cosas más difíciles que puede pasarle a una persona. Pero aquí estoy yo, y no voy a dejar que te enfrentes a esto sola». Las palabras de Lorena eran sinceras, y aunque Nicole lo apreciaba, aún sentía un vacío profundo. Sus días seguían siendo monótonos, hasta que conoció a Sergio. Sergio apareció en la vida de Nicole de manera casual, en una conferencia universitaria a la que fue con una amiga en un intento por distraerse. Era un joven alto, de ojos profundos y sonrisa encantadora, con una presencia que llenaba cualquier habitación. Cuando cruzaron miradas por primera vez, Nicole sintió una chispa que no había experimentado en mucho tiempo. Después de la conferencia, comenzaron a hablar. Lo que empezó como una conversación casual sobre literatura, pronto se convirtió en largas charlas sobre la vida, los sueños y el futuro. Sergio tenía una manera de hacer que Nicole se sintiera escuchada, algo que no había sentido desde la muerte de sus padres. Cada palabra que salía de su boca la hacía sentir más conectada con él, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que comprendía lo que estaba viviendo. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a salir. Sergio la invitaba a cenas, a caminar por el parque, a visitar exposiciones de arte, siempre encontraba formas de sorprenderla y de mantener vivo el interés. Nicole no tardó en enamorarse perdidamente de él. Sergio era su luz en la oscuridad, el ancla que necesitaba para seguir adelante. Una tarde, mientras cocinaban juntas, Nicole decidió compartir con Lorena lo que sentía. «Tía, creo que estoy enamorada», confesó, con una sonrisa tímida que no había mostrado en mucho tiempo. Lorena la miró con curiosidad, deteniendo su movimiento mientras cortaba las cebollas. «¿Enamorada, dices? ¿De Sergio?» Nicole asintió, sonrojándose un poco. «Sí, él es increíble. Es tan atento, tan inteligente.
Me hace sentir viva de nuevo, tía. Como si, por fin, estuviera empezando a sanar. Lorena sonrió, pero detrás de su expresión amable había un matiz de preocupación. A pesar de estar feliz por Nicole, no podía evitar notar que Sergio también había llamado su atención. Cada vez que él iba a la casa, se quedaba más tiempo del necesario. Lo que comenzaron siendo charlas triviales entre Lorena y Sergio, sobre libros o películas, empezaron a transformarse en conversaciones más profundas, en las que él mostraba un interés genuino por lo que ella pensaba. Al principio, Lorena lo atribuía a la cortesía, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Sergio no solo disfrutaba de esas conversaciones, sino que las buscaba. Incluso cuando Nicole no estaba presente, él encontraba excusas para visitarla, algo que Lorena trataba de no interpretar mal. No obstante, había una tensión creciente entre ellos, una conexión que, aunque inapropiada, se hacía más evidente con el tiempo. Nicole, por su parte, no notaba los pequeños gestos o las miradas prolongadas que Sergio y Lorena intercambiaban. Para ella, todo seguía siendo perfecto. Estaba inmersa en su burbuja de amor, convencida de que su vida, después de tanto sufrimiento, finalmente estaba tomando el rumbo correcto. El tiempo pasó, y Nicole se sentía cada vez más enamorada de Sergio. Los días junto a él le daban una razón para levantarse cada mañana. Lo veía como su compañero, el hombre que la había rescatado de la tristeza más profunda. Sin embargo, Nicole notaba que algo en su vida empezaba a cambiar. Sergio, que al principio le dedicaba todo su tiempo y atención, ahora parecía cada vez más interesado en quedarse un rato más después de las citas, no para estar con ella, sino para hablar con su tía Lorena. Al principio, Nicole no le dio demasiada importancia. Sergio era un hombre sociable, y sabía que su tía Lorena era una mujer encantadora que podía atrapar la atención de cualquiera. Para Nicole, no había motivos para desconfiar. Sergio era respetuoso, siempre le demostraba cariño en público, y parecía apoyarla en cada aspecto de su vida. Pero lo que Nicole no sabía era que la conexión entre Sergio y Lorena iba mucho más allá de lo que ella imaginaba. Todo comenzó de manera inocente. Después de algunas citas, Nicole solía retirarse temprano a su habitación para descansar. Las largas horas de estudio en la universidad, combinadas con el trabajo a medio tiempo que había conseguido para sentirse más independiente, la dejaban agotada al final del día. Lorena, por su parte, aprovechaba esos momentos para quedarse en el salón conversando con Sergio. Empezaron hablando de libros, de arte y de las pequeñas banalidades de la vida. Pero poco a poco, las charlas se fueron tornando más personales. «Es fascinante hablar contigo, Lorena», le confesó Sergio una noche, mientras tomaban una copa de vino en la sala. «Siento que tienes una perspectiva del mundo que no encuentro en la gente de mi edad. Tienes tanta experiencia de vida, y lo mejor es que la transmites sin presunción». Lorena sonrió, algo sorprendida por el elogio. «Bueno, supongo que los años te enseñan a ver las cosas con más calma. No todo tiene que ser tan dramático como lo es cuando uno es joven. Y eso es lo que me gusta de ti. Tienes una serenidad que me atrae», dijo Sergio, mirándola a los ojos de una manera que hizo que Lorena sintiera un ligero nerviosismo. A pesar de que no quería admitirlo, Lorena comenzaba a sentir algo por Sergio. Era joven, sí, pero no podía negar que su intelecto, combinado con su atractivo físico, la hacía sentirse halagada de recibir su atención. A lo largo de los años, había tenido varias relaciones, pero ninguna había sido duradera. Se había acostumbrado a vivir sola, centrada en su carrera y en su propia libertad. Sin embargo, la compañía de Sergio le recordaba que, aunque había optado por la independencia, también había un vacío que tal vez no había querido reconocer. «No deberías decir cosas así», respondió Lorena, con un tono que intentaba sonar severo, pero que al final resultó más suave de lo que esperaba. Sergio se encogió de hombros, manteniendo su mirada fija en ella. «¿Por qué no? Solo estoy siendo honesto. Creo que a veces evitamos decir lo que realmente sentimos por miedo a lo que pueda suceder después». Las palabras de Sergio resonaron en Lorena. Sabía que estaban acercándose a una línea peligrosa, pero al mismo tiempo,
no podía negar que disfrutaba de esas conversaciones, de esos momentos que compartían cuando Nicole no estaba presente. Por otro lado, Nicole comenzaba a notar pequeños cambios en la dinámica de su relación. Sergio seguía siendo atento y cariñoso, pero había algo diferente en él, una sutil distancia que ella no sabía cómo interpretar. A veces, cuando lo miraba, notaba que su mente parecía estar en otro lugar, como si sus pensamientos estuvieran enfocados en algo más. Sin embargo, Nicole, en su deseo de mantener intacta la imagen perfecta de su relación, ignoraba esas señales. Un día, mientras cenaban juntos, Nicole decidió preguntarle si todo estaba bien. «Sergio, te noto un poco distante últimamente. ¿Pasa algo?», preguntó, mientras movía la comida en su plato sin mirarlo directamente a los ojos. Sergio levantó la vista y le sonrió, tomando su mano por encima de la mesa. «No, cariño, todo está bien. Solo he estado un poco estresado con el trabajo. No te preocupes, no tiene nada que ver contigo». Nicole, aunque no del todo convencida, decidió dejar el tema. No quería arruinar el momento con más preguntas y se convenció a sí misma de que Sergio estaba diciendo la verdad. Él siempre había sido sincero con ella, y no había razones para desconfiar. Pero lo que Nicole no sabía era que, mientras ellos cenaban juntos, en la mente de Sergio empezaban a germinar sentimientos que ni él mismo sabía cómo manejar. Una noche, después de una cena tranquila en casa de Lorena, Sergio decidió quedarse un poco más de lo habitual. Nicole estaba agotada por el día, así que se retiró a su habitación temprano. Mientras tanto, Sergio y Lorena se acomodaron en el sofá con una copa de vino en la mano. La conversación fluía como siempre, pero esa noche había algo en el ambiente, algo que los dos podían sentir, aunque no quisieran reconocerlo. «Me pregunto cómo ha sido vivir sola durante tanto tiempo», comentó Sergio, mirándola con curiosidad. «Siempre me he imaginado que debe ser liberador, pero también solitario». Lorena se encogió de hombros, pensando por un momento antes de responder. «Es una mezcla de ambas cosas. Te acostumbras a la independencia, a no rendirle cuentas a nadie. Pero, sí, a veces te preguntas cómo sería tener a alguien más contigo, alguien con quien compartir las pequeñas cosas de la vida. ¿Y nunca has considerado cambiar eso?». Sergio dejó la pregunta en el aire, su tono más íntimo de lo habitual. Lorena lo miró, sintiendo que el tema estaba tomando un rumbo que no debería seguir. «He considerado muchas cosas a lo largo de los años. Pero he aprendido que no siempre podemos tener lo que queremos, y a veces es mejor aceptar la vida tal como es». Sergio dio un sorbo de su vino, manteniendo la mirada fija en Lorena. «A veces, me pregunto si eso es cierto. Si deberíamos conformarnos con lo que tenemos o si deberíamos luchar por lo que realmente deseamos». El aire en la sala se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Ambos sabían lo que estaba sucediendo, pero ninguno estaba dispuesto a admitirlo. Sergio, incapaz de contenerse más, se inclinó hacia Lorena y, antes de que pudiera detenerse, la besó. Fue un beso breve, pero lleno de una pasión reprimida que ambos habían ignorado durante semanas. Lorena se apartó de golpe, con los ojos abiertos de par en par. «Sergio, esto no está bien. No podemos hacer esto». Pero Sergio no se movió, su mirada intensa clavada en ella. «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Cada vez que estoy contigo, siento algo que no debería sentir». Lorena cerró los ojos, tratando de recuperar el control de la situación. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, pero también sabía que no podía negar lo que sentía. Durante semanas había intentado suprimir esos sentimientos, diciéndose a sí misma que era solo una fase, que era un simple capricho. Pero ahora, con Sergio tan cerca, todo parecía demasiado real para ignorarlo. Esa noche, después del beso, la casa de Lorena se llenó de un silencio incómodo, uno que ni ella ni Sergio supieron cómo manejar en ese momento. Lorena se apartó bruscamente de él, su mente dividida entre la culpa y la atracción que había tratado de ignorar durante tanto tiempo. Se levantó rápidamente del sofá, intentando poner algo de distancia entre ellos. «Sergio, esto no puede pasar. Nicole, es mi sobrina, y tú estás con ella.
No sé en qué estábamos pensando, dijo Lorena con la voz entrecortada, mientras intentaba recomponerse. Caminó hacia la ventana, evitando el contacto visual, esperando que el frío aire de la noche que entraba por la rendija la ayudara a despejar su mente. Sergio permaneció en el sofá, observándola con una mezcla de confusión y deseo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero no podía ignorar lo que sentía. Lorena había estado presente en su vida de una manera inesperada, llenando vacíos que ni siquiera sabía que existían. Su madurez, su elegancia y la tranquilidad que transmitía habían hecho que cada vez pasara más tiempo pensando en ella. Lo que había empezado como una simple admiración se había convertido en algo mucho más profundo. Lo siento, Lorena, dijo Sergio después de un largo silencio. No debí, pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Esto no es algo que planeé, simplemente sucedió. Lorena respiró profundamente, sin girarse. No quería mirarlo. Sabía que si lo hacía, todo lo que trataba de reprimir volvería con más fuerza. Sabía lo que estaba en juego. Nicole, su sobrina, la persona que más le importaba en el mundo, estaba en el centro de este torbellino emocional. Pero también sabía que los sentimientos que tenía por Sergio no desaparecerían fácilmente. No podemos hacerle esto a Nicole, dijo finalmente Lorena, su voz apenas audible. Ella confía en ti, y confía en mí. No puedo traicionarla. Sergio se levantó del sofá y caminó lentamente hacia Lorena, manteniendo una distancia prudente. No quería presionarla, pero tampoco quería dejar la situación sin aclarar lo que sentía. Lo sé. Sé que esto está mal. Pero, Lorena, no puedo evitar lo que siento por ti. He intentado ignorarlo, pero cada vez que estoy cerca de ti, es como si todo lo demás desapareciera. Lorena se giró, finalmente enfrentándose a él, y lo miró directamente a los ojos. Sabía que lo que Sergio decía era cierto porque ella sentía lo mismo. La química entre ellos había estado creciendo durante semanas, alimentada por sus largas conversaciones, por la forma en que compartían pensamientos y experiencias de vida. Pero nada de eso justificaba lo que estaban a punto de hacer. Tenemos que detener esto ahora, antes de que vaya más lejos, dijo Lorena con firmeza, tratando de imponer la razón sobre sus emociones. No quiero hacerle daño a Nicole. Ella es todo lo que me queda de mi hermana. Sergio la miró con tristeza. Sabía que tenía razón, pero también sabía que era demasiado tarde. Lo que había sucedido entre ellos esa noche no era algo que pudiera deshacerse fácilmente. No quiero lastimarla, Lorena. No quiero lastimarte a ti. Pero siento que esto es más fuerte que nosotros. Lorena cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. No podía permitirse ser débil en ese momento. Tenía que ser la adulta, la que mantuviera el control de la situación. Pero en lo más profundo, sabía que estaba perdiendo esa batalla. Vete, Sergio, dijo finalmente, su voz quebrada. Por favor, vete antes de que las cosas se salgan más de control. Sergio no se movió al principio, pero después de unos segundos asintió en silencio. Sabía que Lorena tenía razón. Sin decir más, se dirigió hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y la miró por última vez. Lo siento, Lorena. De verdad lo siento. Y sin esperar una respuesta, se fue, dejando la casa envuelta en el mismo silencio tenso con el que había empezado la noche. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y confusión para Lorena. Evitó a Sergio tanto como pudo, pero cada vez que Nicole lo invitaba a casa, el peso de lo sucedido recaía sobre ella como una losa de piedra. Trataba de actuar con normalidad, de mantener las apariencias, pero sabía que algo había cambiado entre ellos. Y aunque Sergio también intentaba comportarse como si nada hubiera pasado, había una tensión palpable cada vez que coincidían en la misma habitación. Nicole, ajena a todo lo que ocurría a su alrededor, seguía viviendo en su burbuja de felicidad. Creía que su relación con Sergio era perfecta y no tenía motivos para dudar de él o de su tía. De hecho, estaba contenta de que Sergio y Lorena se llevaran tan bien. Para ella, era una señal de que había elegido al hombre correcto. Me alegra tanto que te lleves bien con Sergio,
Tía, le dijo Nicole una tarde mientras preparaban el almuerzo juntas. No sé qué haría si no fuera así. Me gusta que compartan cosas en común, como los libros o el arte. Eso hace que todo sea mucho más fácil. Lorena sonrió con dificultad, mientras revolvía la sopa en la olla. Sentía una mezcla de culpa y vergüenza. Sabía que Nicole confiaba ciegamente en ella y en Sergio, y eso solo hacía que la situación fuera más difícil de manejar. Sí, es un buen chico, respondió Lorena, tratando de sonar casual, pero por dentro, su estómago se revolvía con cada palabra. Cada día que pasaba, la presión crecía. Lorena sabía que, si no hacía algo pronto, la situación podría explotar en cualquier momento. No podía seguir conviviendo con Sergio bajo el mismo techo, sabiendo lo que había pasado entre ellos. Y aunque Sergio había intentado evitar más acercamientos desde aquella noche, la atracción entre ambos seguía siendo evidente. Una tarde, mientras Nicole estaba fuera de casa, Sergio apareció sin previo aviso. Lorena estaba sentada en el porche, disfrutando de un momento de tranquilidad, cuando lo vio llegar. Su corazón dio un vuelco, pero trató de mantenerse serena. No deberías estar aquí, Sergio, le dijo en cuanto lo vio acercarse. Nicole no está en casa. Lo sé, respondió él, deteniéndose a unos pasos de ella. No vine a verla a ella. Necesitaba hablar contigo. Lorena suspiró, sabiendo que esa conversación era inevitable. Lo invitó a sentarse en una de las sillas del porche, aunque mantuvo la distancia entre ambos. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, intentando sonar fría y distante. Sergio la miró con intensidad. No puedo dejar de pensar en ti, Lorena. No importa cuánto lo intente, no puedo sacarte de mi cabeza. Sé que esto está mal, pero no sé cómo detener lo que siento. Lorena apretó los puños, intentando controlar sus emociones. Sabía que no debía permitir que esta situación fuera más allá, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por él. Sergio, esto tiene que terminar. Nicole confía en nosotros, y no puedo hacerle esto. Sergio se inclinó hacia adelante, tomando su mano. Lorena, lo que siento por ti no va a desaparecer. Sé que tú también sientes lo mismo, lo vi en tus ojos aquella noche. No puedes negarlo. Lorena lo miró, y por un instante, pensó en rendirse a lo que sentía. Pero el rostro de Nicole apareció en su mente, recordándole lo que estaba en juego. Apartó la mano de Sergio, firme en su decisión. No, Sergio. Esto tiene que acabar aquí. No quiero verte más fuera de cuando estés con Nicole. No puedo traicionarla de esta manera. Sergio se quedó en silencio por unos segundos, asimilando las palabras de Lorena. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no podía simplemente apagar sus sentimientos. Sin embargo, no quiso presionarla más. Se levantó de la silla, mirándola con tristeza. Está bien, Lorena. No voy a presionarte. Pero esto no ha terminado, lo sabes tanto como yo. Lorena lo observó alejarse, su corazón dividido entre la razón y el deseo. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que las consecuencias de esa decisión serían mucho más difíciles de enfrentar de lo que imaginaba. Los días pasaron con una creciente sensación de tensión en el aire. Nicole seguía sin sospechar nada, pero la distancia emocional entre Sergio y Lorena era cada vez más palpable. Ambos sabían que, aunque intentaban mantenerse alejados, lo sucedido había dejado una marca imborrable en sus vidas. La culpa atormentaba a Lorena, mientras que Sergio luchaba con sus propios sentimientos, incapaz de olvidar la intensidad de aquella noche. Finalmente, todo llegó a un punto de quiebre. Una tarde, Nicole decidió organizar una cena en casa para celebrar su aniversario con Sergio. Quería que fuera una noche especial, algo que recordaran para siempre. Pasó toda la tarde preparando la comida, arreglando la mesa con esmero, y pensando en lo feliz que estaba de tener a Sergio en su vida. No tenía idea de la tormenta que se cernía sobre ellos. Lorena, por su parte, había intentado mantenerse ocupada ese día, pero su mente no dejaba de regresar a la cena que Nicole había planeado. Sabía que la situación era insostenible, pero no sabía cómo evitar lo que estaba por venir.
Había intentado alejarse de Sergio, ignorar los sentimientos que seguían atormentándola, pero sabía que todo podía explotar en cualquier momento. La noche de la cena, Sergio llegó un poco más temprano de lo habitual. Nicole estaba en su habitación, terminando de arreglarse, mientras Lorena preparaba los últimos detalles en la cocina. Cuando Sergio entró, el ambiente entre ellos fue tenso desde el principio. «Lorena, tenemos que hablar», dijo Sergio, mientras se apoyaba en la encimera de la cocina. Lorena lo miró de reojo, intentando mantener la calma. «Sergio, ahora no. Nicole está por llegar. No es el momento. Siempre dices eso, pero nunca es el momento». «No puedo seguir así», insistió él, acercándose un poco más. Lorena respiró hondo, intentando controlar el pánico que comenzaba a crecer en su pecho. Sabía que Nicole podía aparecer en cualquier momento, y lo último que quería era que los viera juntos, que sospechara algo. Pero antes de que pudiera responder, Sergio tomó su mano. «Lorena, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que esto está mal, pero lo que siento no va a desaparecer. Necesitamos enfrentar esto». Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Nicole entró sonriente, con una botella de vino en la mano, lista para disfrutar de una noche especial con el hombre que amaba. Pero al ver a Sergio y Lorena juntos, tomados de la mano, su sonrisa se desvaneció de inmediato. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Nicole, su voz temblando de confusión y miedo. Lorena y Sergio se apartaron bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Nicole los había visto, y aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, el dolor en su pecho le decía que algo no estaba bien. «¿Por qué estaban tomados de la mano?», insistió Nicole, dando un paso hacia ellos. «¿Qué está pasando entre ustedes?». Sergio intentó acercarse a Nicole, pero ella retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas. «No me toques», dijo, su voz quebrándose. «Dime la verdad, Sergio. Dime la verdad ahora mismo». Lorena, con el corazón destrozado, intentó intervenir. «Nicole, por favor, no es lo que piensas». Pero Nicole no la dejó terminar. «No es lo que pienso, te vi, los vi juntos, Dios mío, ¿cómo pude ser tan ciega, desde cuando están?». Su voz se ahogó en un sollozo mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Sergio finalmente habló, sabiendo que ya no podía seguir ocultando la verdad. «Nicole, lo siento. No quise que esto pasara, pero sucedió. Fue un error. No sé cómo pasó, pero... Un error», gritó Nicole, su dolor transformándose rápidamente en furia. «Tú eres un maldito error, confié en ti, confié en los dos». Sus ojos se volvieron hacia Lorena, llenos de una mezcla de incredulidad y traición. «Eres mi tía, mi única familia, ¿cómo pudiste hacerme esto?». Lorena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Nicole, por favor, déjame explicarte». «¿Explicarme qué? ¿Cómo te acostaste con mi novio? ¿Cómo traicionaste mi confianza?», gritó Nicole, su voz llena de dolor y rabia. «No puedo creer que ustedes dos me hayan hecho esto, ¿sabes qué? No quiero escucharlo. No quiero escuchar nada de ninguno de ustedes». Nicole se dio la vuelta y corrió hacia la puerta, sin darles tiempo a reaccionar. Lorena intentó seguirla, pero se detuvo en seco al escuchar el portazo con el que Nicole abandonó la casa. Todo su cuerpo temblaba mientras el peso de la traición caía sobre ella como una losa de piedra. Sergio, paralizado por la culpa, no supo qué decir o hacer. Nicole corrió hasta el parque cercano, con lágrimas nublando su visión. No sabía hacia dónde iba, pero en ese momento no le importaba. El dolor que sentía en el pecho era insoportable, como si algo dentro de ella se hubiera roto de manera irreversible. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses, en cómo Sergio había sido su luz, su esperanza de que las cosas podrían mejorar después de la tragedia de perder a sus padres. Pero ahora, todo eso se había desvanecido, destruido por la traición de las dos personas en las que más confiaba. Se sentó en un banco, intentando recuperar el aliento, pero las lágrimas seguían fluyendo sin control. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», se repetía una y otra vez. «¿Cómo no lo vi venir?». Pasaron horas antes de que Nicole decidiera regresar a casa.
La cena, que había preparado con tanto esmero, seguía sobre la mesa, intacta. El ambiente en la casa era tenso y silencioso. Lorena estaba en su habitación, llorando en silencio, mientras Sergio se había marchado después de la confrontación. Ambos sabían que lo que habían hecho no tenía vuelta atrás. Cuando Nicole entró en su habitación, se derrumbó en la cama, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La traición de Sergio era devastadora, pero lo que más la dolía era lo que había hecho Lorena. Ella había sido su única familia después de la muerte de sus padres, su refugio en medio del dolor, y ahora se sentía completamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Nicole evitó a Lorena lo más que pudo, pasando el menor tiempo posible en la casa. No sabía qué hacer, ni cómo procesar todo lo que había sucedido. Cada vez que veía a su tía, el dolor se renovaba, como una herida que nunca terminaba de sanar. Finalmente, una mañana, mientras ambas estaban en la cocina, el silencio entre ellas se rompió. Nicole, comenzó Lorena, con la voz temblorosa. Sé que lo que hice está mal, sé que te he lastimado de una manera que nunca podré reparar, pero quiero que sepas que, lo siento. Lamento profundamente todo lo que pasó. Nicole la miró, sus ojos aún llenos de dolor. No lo entiendo, tía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que hemos pasado juntas, después de lo que significas para mí, ¿por qué? Lorena se limpió las lágrimas, su rostro cansado por la culpa y la tristeza. No tengo una buena respuesta para eso, Nicole. Me dejé llevar por mis sentimientos, por la soledad que he sentido durante tantos años. No es una excusa, lo sé, pero, me equivoqué. Cometí el peor error de mi vida. Nicole respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir de nuevo. No sé si alguna vez podré perdonarte, Lorena. Has roto algo dentro de mí que no sé si se puede arreglar. Las palabras de Nicole cayeron pesadamente en el corazón de Lorena. Sabía que había perdido a su sobrina y que la relación que tenían nunca volvería a ser la misma. Y aunque deseaba desesperadamente poder arreglar las cosas, sabía que el daño ya estaba hecho. Esa misma tarde, Nicole hizo sus maletas y se fue de la casa sin decir una palabra más. Lorena la observó desde la ventana, sabiendo que había perdido lo único que realmente le importaba. Sergio también desapareció de sus vidas, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Lorena se quedó sola en la casa, con el peso de la culpa y el arrepentimiento como su única compañía. Nicole, por su parte, siguió adelante con su vida, pero el dolor de la traición nunca desapareció del todo. Aunque con el tiempo aprendió a vivir con él, siempre,